Queridos estudiantes, muy buenos días. De acuerdo a los compromisos que adquirimos anteriormente, vamos a empezar a lanzar un material sobre los sistemas de control de versiones y específicamente sobre el sistema de Git y GitHub. En el día de hoy vamos a presentar una breve descripción de lo que son los sistemas de control de versiones y algunas características específicas de Git. Esto como para tener, digamos, una introducción al tema de control de versiones. Lo primero que les quiero comentar es qué elementos hacen parte de un control de versiones y qué es un sistema de control de versiones. Entonces, un sistema de control de versiones es una plataforma o un sistema, valga la redundancia, que me permite manejar repositorios de proyectos de desarrollo de software o de código que pertenecen a un proyecto de desarrollo de software a través de diferentes versiones para manejar un proceso de administración mucho más organizado y mucho más seguro de esos repositorios o de ese código fuente. ¿En qué sentido? En que pueda controlar quiénes hacen modificaciones, qué modificaciones específicamente se hacen del software y para poder tener como un ciclo de vida del proyecto, voy a tener una bitácora o un historial de modificaciones y de versiones, lo cual me va a permitir devolverme una versión anterior en caso de que las modificaciones posteriores a esa versión hayan afectado de una forma negativa el proyecto, digámoslo de esa forma. ¿Qué elementos hacen parte de un sistema de control de versiones sin importar que sea Git o alguno otro de los que podemos encontrar en este momento? Entonces, digamos que a nivel general son cuatro los elementos principales que podemos encontrar. El primero es el storage, que es el almacenamiento y es lo que me permite almacenar repositorios de datos dentro de mi perfil o mi cuenta en el sistema de control de versiones. El segundo es el elemento de cambios que me permite hacer procesos de escritura, de actualización, de lectura y algunos otros procesos que puedo hacer específicamente con los datos y que puedo hacer específicamente con los repositorios o las versiones de software, de código, perdón, de software que estoy almacenando en el repositorio. El data history, que es el que me permite manejar ese ciclo de vida o tener esa bitácora de desarrollo del proyecto en el cual puedo revisar específicamente elementos como quién hace modificaciones, cuáles son las últimas modificaciones y qué elementos son modificados dentro de los repositorios y dentro del código que tengo en mi proyecto de software. Y finalmente los reportes que son, digamos que una forma similar a lo que es el Data History, solamente que aquí los dividimos por lo siguiente. El Data History es el elemento que me permite tener como ese ciclo de vida en general. Y los reports o los reportes son todos aquellos reportes que puedo obtener del sistema cada vez que quiero verificar alguno de los elementos que hagan parte del ciclo de vida del proyecto. Por eso son diferentes y por eso no están condensados en un solo elemento. Todo esto me permite que tener un control específico, estricto y muy organizado de mi proyecto de desarrollo de software como tal. En los sistemas de control de versiones podemos encontrar diferentes arquitecturas, pero digamos que las dos principales que podemos encontrar son las siguientes. Está la arquitectura de sistema de control de versiones centralizado y está la arquitectura de sistema de control de versiones distribuido. ¿Qué diferencias tienen o cuáles son las características de cada una? La primera posee un servidor centralizado, que es el que maneja las versiones y es donde se almacenan las versiones de los códigos o de los repositorios que se van generando en el proyecto. Esto tiene una arquitectura en la cual está el servidor centralizado y hay diferentes hosts o equipos conectados a él en los cuales simplemente se registran archivos y se sincronizan hacia el servidor como tal. Esto quiere decir que por un lado, digamos, es muy fácil la administración de este tipo de arquitectura, pero por otro lado, no hay una redundancia en cuanto a copias de respaldo o copias de las versiones para de pronto una posible falla del servidor. Eso digamos que es un aspecto general que podemos ubicar allí.
La siguiente arquitectura es la arquitectura distribuida y tiene como pro que es mucho más flexible, de pronto en el nivel de administración es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque allí tenemos también un servidor que tiene versiones y tenemos hosts conectados a ese servidor, pero a diferencia del sistema centralizado, los hosts, además de tener el almacenamiento de archivos y poder sincronizarlos hacia el servidor, también tienen una réplica de las versiones y generan versiones adicionales cada vez que se hacen modificaciones, las cuales desde el entorno local se sincronizan hacia el servidor. Quiere decir que aquí sí tenemos una redundancia en copias de respaldo del proyecto de software o del proyecto de desarrollo de software en cuanto a que los repositorios no se ubican solamente de forma centralizada en un servidor, sino que están distribuidos en todos los hosts que hacen parte del equipo de desarrollo. Digamos que yo hablo de equipo de desarrollo porque tenemos, digamos, como la concepción de que los equipos de cómputo conectados al servidor hacen parte de los programadores que convergen dentro del equipo de desarrollo en ese proyecto de software. Muy bien. Algo de historia muy breve que queremos comentar sobre el tema de Git. Git es un proyecto que nació por parte de Linus Torvald, el creador de Linux, en el año 2005 y Linus Torvald lo creó específicamente para buscar una estrategia de redistribución del kernel de Linux y de colaboración para el desarrollo y el mejoramiento del kernel. Digamos que Linux, bajo la premisa de software libre y de software comunitario, digámoslo así, no sé si está mal el concepto, en el cual la comunidad de desarrollo apoya el crecimiento y el mejoramiento del sistema operativo, ha buscado diferentes estrategias para que esa comunidad pueda intervenir y pueda trabajar de una forma mucho más organizada y estructurada. Una de las últimas y de las más actuales y de las que mejor resultado le dio a la comunidad fue la implementación de Git. Y a partir de ese buen mejoramiento del proyecto de crecimiento que ha tenido Linux con el uso de Git, diferentes empresas del campo de la tecnología y diferentes comunidades de desarrollo de software han utilizado Git como su plataforma o su sistema de control de versiones y de desarrollo colaborativo a nivel global. Con Git nosotros podemos garantizar que tengamos usuarios en cualquier lugar del mundo que estén aportando a los repositorios que están alojados dentro de esta plataforma. Prueba de esto que es que en este momento Git cuenta con más de 9 millones de usuarios y creo que en este momento pueden ser muchísimos más porque los datos que pudimos recolectar por allí no son de hace 1 o 2 años, son un poquito más viejos. En este momento puede tener más de 20 millones de repositorios públicos, lo que puede dar, digamos, una dimensión de lo grande que es la plataforma y de lo robusta y lo importante que es para la comunidad de desarrollo de software. Y podemos encontrar que puede tener más de 200 millones de visitantes mensuales. Entonces, he aquí la relevancia de lo que es aprender a manejar el sistema de control de versiones y conocer un poco más de estos temas que para muchos son relativamente nuevos, incluyéndome porque la verdad lo conocí de una forma muy general, pero esta vez hemos querido trabajar un poco más de fondo para darles una información que sea relevante para ustedes y que les pueda servir no solo para el curso de diseño web, sino para su carrera en general, quienes están por el lado de los sistemas y que pues nuestro perfil específico debería estar orientado al desarrollo de software como tal. Muy bien, vamos a mirar algunas características específicas de GitHub. GitHub nace como un proyecto de hosting, de almacenamiento o de repositorios de datos en el 2008 y GitHub, digamos que viene trabajando fuerte de la mano con Git y ha crecido mucho también esta comunidad. GitHub tiene dos planes para sus usuarios. Uno es un plan gratuito, free, que me permite manejar única y exclusivamente repositorios públicos.
Quiere decir que estos repositorios no pueden estar privados a los demás usuarios de la comunidad o de la plataforma, sino que todos los usuarios, mientras yo tenga el plan gratuito, van a poder ver mis repositorios. A diferencia de esto, para las empresas que desarrollan proyectos privados, hay muchas empresas de desarrollo de software que utilizan GitHub y que no desean divulgar el código fuente de sus proyectos, entonces tienen la opción de pagar un plan mensual para tener repositorios privados. Para que nos hagamos una idea, en pesos colombianos, uno de los planes más altos, no recuerdo si es el más alto o uno de los más altos, que me permite manejar un número muy alto de repositorios, tiene un valor mensual de 1.000.000 de pesos, la suscripción mensual. Eso para que nos demos cuenta que es mucho más costoso que un simple hosting web, pero digamos que para una empresa que desarrolla software, la idea de tener diferentes repositorios habilitados de forma privada para su equipo de programadores, pues es una ventaja muy alta y digamos que ese 1.000.000 de pesos que se puede pagar en el tema de Git o de GitHub, específicamente de GitHub, se ahorra en costos en algunos temas específicos como infraestructura de almacenamiento de seguridad para todo lo que son repositorios de datos. Entonces, digamos que ahí hay una balanza, pienso yo que muy equitativa en el tema de empresas privadas en cuanto a las garantías que me ofrece GitHub frente al costo de lo que son los planes mensuales que maneja. Características que tiene GitHub, GitHub, es que a veces me falla un poquito la pronunciación, todos los clientes o los hosts que están conectados a los repositorios manejan un espejo de datos. Por eso es que todos los clientes o los equipos conectados a los repositorios manejan una copia de las versiones y cada vez que se hace una actualización, entonces se van manejando nuevas copias y nuevas versiones tanto en el servidor como en los equipos locales. GitHub permite un trabajo local y procesos locales. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer edición de código, procesos con repositorios desde mi equipo local, sin importar que solo lo pueda hacer desde el servidor. Que sí debe existir una sincronización de datos con el servidor, eso debe hacerse. Pero yo puedo, por ejemplo, editar código sin el temor de que de pronto no se sincronice luego con el servidor, con eso lo puedo hacer. Y cuando hablamos de procesos locales, estamos hablando de que a través de mi computador, GitHub me permite leer la base de datos que estoy replicando desde el servidor, tomando todo el versionamiento del proyecto en mi equipo local. GitHub necesita una conexión a datos para hacer los procesos de sincronización con el servidor. Digamos lo que eso es algo necesario, pero hoy en día casi todas las aplicaciones de sistema de control de versiones manejan, digamos, ese requerimiento de conexión a datos. GitHub es un sistema robusto que permite una integridad de datos, maneja protocolos de seguridad, de conexión a servidor, lo cual lo hace muy robusto en cuanto a seguridad. No quiere decir esto que sea infalible, pero es una garantía y un plus más en cuanto a los servicios que ofrece el sistema o la aplicación. Con GitHub yo tengo una data 100% modificable, quiere decir que los repositorios en su totalidad y el código en su totalidad lo puedo modificar tanto desde el entorno local como desde el entorno del servidor. Aunque prácticamente, digamos, la conexión con el servidor va a ser más para sincronización de datos que para hacer una edición directa como desde el servidor. En Git y específicamente en GitHub podemos encontrar tres estados de archivo. Está el modified, que es el que me permite llevar un control de los datos modificados que no se han guardado tanto a nivel local o al nivel del servidor. Está el estado de station, que me permite, me perdonan por la pronunciación del inglés, la verdad no sé si estoy haciéndolo bien, pero hago el intento.
Es un estadio de área intermedia que me permite, digamos, como que establecer un control de los datos que no han sido modificados y no se han guardado y los datos guardados para llevar, digamos, un control específico en qué datos se tienen que actualizar o están pendientes de sincronización con el servidor. Y tenemos un estado de commit que es un estado de guardado de los datos de forma segura. O sea, cuando yo hago la sincronización o el guardado de los datos que he modificado, se produce un commit, que es un guardado seguro de los datos, tanto a nivel local como a nivel del servidor. Algunos términos generales a manejar en el tema de Git y GitHub. Uno es versión, aunque es muy general, tenemos que tener mucha claridad sobre qué es una versión. En el tema de software, versión es una asignación de un nombre, código o número único a un repositorio de software. Eso nos va a suceder con GitHub. Cada vez que creamos una versión vamos a poder asignarle un nombre. Para el sistema, esa versión va a tener un código o un identificador que la va a hacer diferente de las demás versiones. Eso digamos que a nivel de base de datos es súper importante para poder tener una integridad de datos muy alta y muy segura para nuestro sistema y nuestros repositorios. El commit, como les comentaba anteriormente, es una confirmación de datos y lo que hace es enviar los últimos cambios del código fuente al repositorio. Cada vez que yo hago un commit, estoy haciendo un guardado seguro de datos y estoy actualizando los repositorios y eso me va a permitir generar registros de cambio y a su vez versionamientos nuevos del proyecto como tal. Branch, no sé si lo estoy pronunciando bien, o rama, es un apuntador móvil que permite apuntar, valga la redundancia, a una de esas confirmaciones y define la trazabilidad de los commits. Cada vez que yo hago un branch, se genera, perdón, cada vez que se establece un commit, se genera una adición más en el branch y lo que me permite es tener como una lectura de las modificaciones que se hacen y que se generen apuntadores específicamente a cada modificación para definir la trazabilidad del proyecto. Eso digamos que es muy necesario para poder establecer esa ruta de crecimiento o de ejecución que tiene el proyecto de desarrollo de software como tal. Y hay un término que vemos mucho cuando instalamos el GitHub, que es el máster. Es la rama por defecto de Git, digamos que es la raíz. No sé si de pronto estoy equivocado en esto, pero yo lo entiendo personalmente como la raíz del proyecto, pero esta raíz apunta siempre a la última confirmación realizada. O sea, cada vez que guardo cambios, el máster me va a apuntar a la última versión que estoy realizando o al último commit que estoy realizando dentro del repositorio como tal. Eso en forma general es lo que les quería comentar sobre la introducción a Git. Espero que este material sea de ayuda. Después de este material ya viene proceso de instalación de Git, proceso de parametrización y la integración con GitHub para trabajar también con GitHub. Antes que empecemos con instalaciones, lo importante es que ustedes tengan como esta base teórica que les permita entender cuál es la función, cuáles son los elementos y cuáles son las características que tiene el sistema de control de versiones Git. Muchas gracias por su atención.